astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles aquí en Contrapunto TV, que se transmite a las 13 horas por astele.tv. Como se anunció con anticipación, pues hoy tenemos un tema que, pues la verdad, pues a mucha gente no les gusta, el tema de los partidos, ¿verdad? Es algo que mucha gente, pues cuando oye partidos, pues trata de cambiarle, ¿verdad? Inmediatamente en la televisión. Y sin embargo, no deja de ser un tema importante, o sea, no, ya sabemos que no es un tema muy popular, pero es un tema importante que pues, vivimos en un sistema de partidos, la democracia vive por los partidos y pues inevitablemente tenemos que analizarlos, aunque no sea algo que nos agrade, ¿verdad? Per se, pero pues tenemos que tener seriedad y tenemos que abocarnos cuando amerite tratar un tema. Recientemente, ¿verdad? Pues hubo hechos relevantes con relación al Partido de Revolución Institucional, que como sabemos cumplió 90 años de existencia. Y pues es importante hacer una reflexión y pues naturalmente lo relativo a la renovación de la dirigencia nacional, que como sabemos pues llegó nada menos que, como se le conoce, a Alito Moreno, ¿verdad? Ajá. Alejandro Moreno, que había sido gobernador de Campeche y pues pidió licencia para poder contender a la dirigencia del PRI. Y bueno, pues para comentar este interesante tema, pues traemos a uno de los importantes priólogos, ¿verdad? Como me dijo que les dicen a los expertos en el PRI, y pues nos da gusto, y ya pues él es otro de nuestros analistas que queremos invitar más frecuentemente, y pues nada menos que Carlos Díaz de León. Al contrario, mi querido Enrique, gracias por la invitación y bueno, en función de lo que tú dices, algo muy importante, los partidos políticos pueden ser males necesarios, pero son males que hay que ocupar porque finalmente la política y el ejercicio del poder, el acceso al poder, precisamente se da a través de partidos políticos. Entonces, en ese sentido, la gente tiene que entender, la ciudadanía, que sin partidos políticos y sin políticos prácticamente la ciudadanía, la población, queda a la deriva. Entonces lo que hay que hacer es que la participación de una ciudadanía más preparada, más educada, más exigente, va a obligar a que los partidos políticos y los partidos precisamente se adecenten, se hagan mejores en todos los sentidos y respondan al interés de la gente que quiere tomarlos como instrumentos y medios que le permitan a la gente que este tipo de instrumentos o de figuras que son los partidos políticos, precisamente haya posibilidades de que respondan a los intereses de la gente. Sí, bueno, pues vamos a entrar en materia, si podemos ver la primera imagen. Aquí tenemos un meme alusivo a los 90 años
del PRI, Ajá. que como titulamos este programa era Si está muerto el PRI. Y bueno, pues ¿qué podemos? Una reflexión general sobre los 90 años que para cualquier conmemoración debió haber sido motivo de un festejo, diremos, pero como que llega en mal momento el PRI, ¿no, Carlos? Sí, mira, yo considero que el PRI ha tenido 5 derrotas de diferente tamaño en su historia. La primera derrota importante fue la que tuvo en 1988, que apenas se ganó la mayoría absoluta en Cámara de Diputados, y eso ya puso al PRI en una situación complicada. Y por otro lado, el PRI antes de esto era un entero, es decir, ganaba elecciones con el 80, 90, 70 y tantos por ciento de los votos, y a partir de la elección del 88 se ganó prácticamente con el 50.5% de la votación. Entonces, en ese sentido, es la primer, vamos a decir, una primera llamada de atención de una derrota del PRI, y prácticamente se perdió toda la zona metropolitana de la Ciudad de México y sus alrededores. Entonces, fue un impacto importante. Luego tuvo otra derrota importante en 1997, cuando pierde por primera vez en el gobierno de Zedillo la mayoría absoluta en Cámara de Diputados. Es decir, no tuvo el 50+1 de los 500 diputados, y eso fue una derrota de mayoría absoluta. Tuvo mayoría relativa, mas no absoluta. Luego después viene la gran derrota en el 2000, cuando pierde la presidencia, con la Bastida de candidato, y Fox es el que gana la presidencia de la República. Y luego el 2006 tiene otra derrota brutal con Madrazo, cuando saca el PRI el 22% de los votos. Entonces se fue más hacia abajo. Y luego recupera el PRI el 12 la presidencia, pero viene esta derrotota de 2018, en donde prácticamente el PRI se va a un 13% de la votación prácticamente, una posición testimonial en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y bueno, se pierden muchísimos congresos locales, en fin, y varias gobernaturas. Pero digamos, todas estas derrotas, Sí. ¿no será que de alguna manera, viéndolo históricamente, Sí. ¿no será que al PRI le están cobrando las facturas pues de origen, ¿no? O sea, si hablamos de 90 años, Sí. estamos incluyendo pues al Partido Nacional Revolucionario, al Partido de la Revolución Mexicana, y recuerda que desde el 29 Ajá. se habló mucho del fraude que José Vasconcelos siempre alegó. Sí. Y digamos y luego recuerda otro, en el 40, cuando Almazán también alegó un fraude contra él. Entonces, ¿no será que el PRI, digamos, en estas primeras etapas, pues se volvió sinónimo de que ganaba con fraudes electorales, con chapuzas, y que finalmente, bueno, pues se superó esas etapas, pero como que quedó un estigma, ¿no? Como Sí. que quedó un estigma de que el PRI solo ganaba pues con apoyo de que era una agencia electoral del Estado, todo esto. ¿No crees que de alguna manera le están haciendo cobrar estas viejas facturas? Mira, el PRI nace como partido de Estado y nace desde el poder, hay que ser claros en ese sentido. Y si nosotros hacemos un recorrido histórico rápido, en el juarismo, cuando Juárez estaba al frente del Partido Liberal, pues le compitió la presidencia en algún momento Porfirio Díaz, se la compitió también Sebastián Lerdo de Tejada, y prácticamente pues Juárez, que tenía un control importante con la relación con los gobernadores, y que eran elecciones de otro tipo en aquella época, en donde el que tenía derecho a voto tenía que tener una profesión, tenía que tener unos ciertos ingresos, y no cualquiera de la calle podía votar, ¿no? Entonces la calidad de ciudadanía era distinta, y sin embargo Juárez controló los procesos electorales de esa época, pues desde el poder también lo hacía, ¿no? Ya ves que dicen en términos así medios chistosos o cómicos, que si Juárez no se hubiera muerto en el poder, todavía siguiera en el poder, ¿no? Por la estrategia que implementaba, ¿no? Para este tipo de cosas. Entonces, el PRI también nace como PNR en 29 desde el poder, y en esa época, bueno, pues controlaba a través de los cacicazgos, a través de los militares, a través de liderazgos regionales y locales, pues fue un partido de personalidades en esa época. Entonces, nace en 29, tiene su primera elección en el 30,
en donde se enfrentan Pascual Ortiz Rubio por el PNR y por el otro lado un personaje muy importante como fue José Vasconcelos, que era un personaje fundamental, que era una figura gigantesca comparado con Pascual Ortiz Rubio. Pero aquí lo importante de esto es que tú cuando tienes un partido que tiene estructura, organización, control, pues prácticamente la maquinaria se te echa encima y yo he hecho un símil en el sentido de que una campaña política es como una carrera de caballos. El caballo es el partido y el jinete es el candidato. El caballote que tenía Pascual Ortiz Rubio como PNR era muy importante, aunque él fuera un jinete mediano. El otro, José Vasconcelos, era un jinete de alto nivel, pero se subió en un caballo famélico. ¿Por qué? Porque no tenía estructura, no tenía organización, y la política se maneja en base a intereses. Entonces los intereses estaban ya prácticamente aglutinados en el PNR, y los intereses al final de la jornada son los que se imponen a los deseos, a los pensamientos, a las ideologías. Sí, se decía que era una federación de partidos caciquiles, sí, ¿no? Claro, así nació. Entonces los intereses se enganchan en política y resbalan la cuestión ideológica, en ese sentido, las ideas. Entonces, Vasconcelos dice que sí, que fue. No, el PRI tenía un control como PNR de todo este tipo de cosas y los votos se fueron por ahí. Bueno, luego una de las fortalezas del PRI fue que se volvió como un partido invencible, ¿no? Sí. Y que pues cualquier otro que quisiera competir por otro partido, pues se había condenado a la derrota, porque el PRI siempre iba a ganar. Claro. Y bueno, pues luego pues así pasaron los años. Y los sexenios. Y los sexenios y llegamos ya a la etapa famosa neoliberal, ¿verdad? Que ya es como una etapa satánica en la actualidad. Y bueno, pues vinieron las crisis. Ajá. Y entonces ya eso empezó a desgastar al partido, ¿no? Y entonces ese desgaste pues evidentemente va a generar que ahora sí se fortalezcan partidos opositores. Y en el 97 finalmente se da una de las, no recuerdo si mencionaste esa derrota. Sí, claro, la de cuando se pierde la mayoría, ¿no?, absoluta en Cámara de Diputados. Esa fue una derrota fundamental porque pues se dice que es cuando realmente comienza el proceso. Los gobiernos divididos. Y que es cuando comienza la transición democrática. Sí, ajá. Aunque la transición es un poco más atrás, acuérdate que desde la época de la reforma política reyes-heroliana de 1977. ¿Por qué se dio? Porque al final de la jornada José López Portillo en 76 fue un candidato que fue solo a la contienda, entonces eso era gravísimo para un sistema democrático, claro, que no tuvieras contrincantes. Y la gran frase de Reyes Heroles que decía, oposición que resiste apoya. Entonces si tú no tienes como gobierno una oposición que te obliga a ser mejor, pues te tiras a la catrera y haces lo que quieres. Aunque esa etapa se habla más de liberalización que de democratización, claro, porque digamos el sistema seguía controlando, ¿no? Sí. Y digamos la prueba de fuego fue el 88, de que bueno pues se cayó el sistema, pero a final de cuentas el gobierno siguió en el poder. Entonces se habla realmente que la democratización empezó en el 97 porque fue cuando efectivamente pierde el sistema el control del Congreso, ¿no? Antes, todavía el 92 se recuperó el sistema, pero en el 97 ahí sí perdió el Congreso. Así es. Entonces por eso se habla del inicio de la democratización. Si podemos ver la siguiente imagen antes de irnos, justamente esta etapa habla ya de del declive del PRI, sí, ¿verdad? Como comenzó en el 2000, claro, tú lo mencionaste bien, y luego hubo alguna recuperación en el 2012, pero si vemos las cifras, pues cada vez globalmente el PRI iba perdiendo. Así es. Perdiendo votos. Ajá. Y ahí también, pues naturalmente, es el cobro de facturas de las crisis, ¿no? De la situación económica, ¿no? Sí, porque la gente al final de la jornada vota con el bolsillo. Y a la gente, si tú no le das, la gente no puede ser masoquista. Si un gobierno, un partido te ofrece una serie de cosas maravillosas y no te las cumple, pues el electorado te la cobra en la siguiente elección, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que los partidos y los candidatos hagan promesas serias. Vamos a la pausa y regresamos. No ocurrencias.
para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Aztele.tv. 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 Amigos, bueno, ya estamos de regreso. Estamos viendo algunas imágenes sobre el desempeño electoral del PRI. O sea, ya vimos que en la presidencia, ¿verdad?, se tocó fondo, o a lo mejor todavía no se toca fondo, ¿verdad?, en la pasada elección del 2018. Pero veamos otras imágenes. Miren, la cuestión estatal, que el PRI no ganó nada, ¿no?, en el 2018, ¿no? Todo lo ganó la oposición. Y vemos, si vemos la siguiente imagen, también la cuestión del Congreso, mira cómo va, exceptuando lo del 2012, toda la raya verde, vemos que el PRI va para abajo, ¿no? Así es. Como ahora tiene menos 47 de 500 diputados, o sea, ¿cuándo se había visto eso? O sea, está terrible, ¿no?, para el PRI, que había sido un partido mayoritario, un partido gobernante, un partido fuerte. Yo te preguntaría a ver, si vemos las siguientes imágenes, porque también hacen alusión a cuestión electoral. Si vemos las siguientes, es con las elecciones del
del 2019. sí, ya de elecciones estatales, Sí, sí, sí. que pues en algunos estados más o menos le fue, en Durango, por ejemplo, más o menos le fue bien, Así pero es. en general pues fueron malos. Ujú. Si vemos la siguiente, aquí hacen un balance, ¿verdad?, ¿Cómo quedó? de cómo se ha, digamos que tiene 12 de 32 gubernaturas, por ejemplo, Ujú, ujú. que tiene 500 alcaldes de los 2000 que hay, 400 ¿no? y feria. Ajá. O sea, digamos, globalmente, pues parece que se está hundiendo el barco Sí. y pareciera que no se ve el fondo. ¿Cómo ves esto? ¿Hasta dónde va a llegar esta crisis del PRI? Mira, Carlos? yo considero que hay que ser autocríticos. Yo creo que el PRI está ahora sí en su última oportunidad de dar un golpe de timón. Si no hace lo que debe de hacer prácticamente, el abismo todavía queda un cacho más y sería la última llegada, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Entonces el PRI tiene posibilidades de hacer algo interesante. ¿Por qué? En primer lugar, tiene historia, tiene estructura, tiene organización, tiene alguna experiencia importante en cuadros en los diferentes ámbitos Pues del el país. capital político era lo que distinguía Sí, al PRI, ¿no? Todavía hay que siempre algo. Todavía hay algo. ¿Y sabes por qué yo pienso que el PRI puede repuntar en alguna medida a cierto nivel? No al nivel de aquellos tiempos, ya no. Pero puede repuntar, ¿por qué? Porque en primer lugar, el ejercicio del poder, tanto del poder legislativo como del poder ejecutivo, está desalentando y desmotivando a muchos sectores de la población del país. Sectores empresariales, sectores de clases medias que se sienten lastimados con las políticas públicas de Andrés Manuel y Morena. Prácticamente mucha gente está reaccionando ya a aquel enojo y resentimiento y complejo que le llevó a votar por este tipo de expectativas que se están cumpliendo de manera equivocada y que no están cumpliendo mucho de lo que prometieron. Entonces el ejercicio del poder también te lleva a esa situación, ¿no? Entonces, considero que el PRI, si hace esto, yo lo veo interesante. Si el PRI, en primer lugar, saca candidaturas de dirigentes partidistas en el ámbito municipal, el distrital, en los gobiernos de los estados, gente que representa a esta sociedad que prácticamente está sentida, está dolida, habría alguna posibilidad de que se recuperara en alguna medida, ¿no? Ahora sí, voltear la mirada de la dirigencia del PRI hacia su base y su militancia, que ya no le impongan candidatos a la burocracia en el ámbito gubernamental, estatal, municipal o federal. A ver, en este contexto de crisis político-electoral se dio la renovación de la dirigencia. Sí. Si podemos ver las siguientes imágenes. Un momento crítico, ¿verdad? De por sí en los partidos siempre es muy difícil lo que le está pasando en Morena, por ejemplo. Claro. En general los partidos siempre tienen problemas para establecer cambios de un modo institucional, ordenado, y sin embargo aquí ya hubo una fractura importante. Ajá. ¿Cómo ves la salida de Narro? Si vemos la siguiente imagen, ¿verdad que hablan de las reacciones? Fíjate, ahí está la de Beatriz Pajés, que se me hace Sí, relevante. Beatriz, claro. O sea, un grupo de políticos, ¿verdad? Salen del PRI. ¿Cómo ves esta fractura que pues son gente de mucho abolengo? O sea, Narro, Beatriz Pajés, es gente Sí. que tenía años en el PRI, ¿verdad? Gente muy valiosa, ¿no? Y les mandamos un saludo a los dos. Ujú. ¿Cómo ves esta fractura que pareciera que pues ya fueran los últimos clavos en el ataúd del PRI, ¿no? Mira, es muy importante que el PRI sea generoso en el sentido de cuidar a sus cuadros representativos, ¿no? Ya en este sentido, pues tanto Beatriz como Narro se fueron y yo siento que ya plantearles un puente de reacercamiento y de reencuentro con el PRI es muy complicado, es muy difícil, casi imposible por la salida que tuvieron. Pero considero importante que todo ese priismo que está un poco dolido, un poco abandonado, marginado, decirles en el PRI, aquí están las puertas abiertas, vengamos a ponernos de acuerdo con esta renovación obligada, indispensable que necesita el PRI, y
meternos todos en la casa priista y después y cerrar la puerta para que nos pongamos de acuerdo y desde adentro hacer lo que tengamos que hacer para salir en una cosa muy importante. Unidos en la diversidad porque nos conviene. Porque fíjate, fue muy grave lo que señaló, bueno, Beatriz Pajés ahí y otras gentes, ¿verdad? Si vemos la siguiente imagen, Sí. entre las razones por las cuales se fueron fue que dijeron que, bueno, todo este proceso era a cierto punto ya un proceso arreglado, incluso de Alito le decían que era AMLito, por la cercanía con el presidente, ¿verdad? Que en esta imagen, ¿verdad? Pues podría reflejar, ¿verdad? Que para el presidente podría ser muy cómodo tener a una oposición leal, ¿no? Podríamos decir que ese es el concepto, una oposición leal, que es, sobre todo, pues, se puede reflejar en el Senado o en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Los gobernadores priistas que hay todavía por ahí. Exacto, ¿no? De que al presidente le conviene una dirigencia leal que le apruebe pues algunas leyes, algunas reformas constitucionales que puedan ser a modo del presidente, aprovechando que los gobernadores pues requieren el apoyo del Congreso, del gobierno federal, y que por esa razón ya era un proceso arreglado. ¿Cómo ves este Al asunto? presidente le convienen muchas cosas en lo personal, pero lo importante en este sentido, en el sistema de partidos, ¿qué le conviene al país? ¿Qué le conviene a la sociedad mexicana? Eso es lo que debemos de ponderar y priorizar. Entonces, en este sentido, se ha comentado, pues, el PRI ha muerto varias veces y, sin embargo, como decía aquel gran novelista, los muertos que vos matáis gozan de que va a salir porque ha vuelto a resucitar el PRI. Entonces, ¿qué pasa en política? En política todo es muy circunstancial a la hora de la negociación. En política hay encuentros, reencuentros y desencuentros entre los diferentes cuadros políticos al interior y al exterior de un partido político. Entonces, la foto esa que muestras de Alito con Andrés Manuel, pues prácticamente él era gobernador y tenía que jugar inteligentemente, no puede tomar sus decisiones partidistas o personales de confrontarse con un presidente ya electo. Tiene que jugar inteligentemente en este sentido. Y el mismo presidente pues también se deja querer. ¿Por qué? Porque él también dice, yo tampoco no puedo estarme confrontando con todos los gobernadores porque al final de la jornada se tienen que dar acuerdos. Y en los acuerdos es muy importante lo siguiente, mi querido Enrique. Decía el doctor José María Luis Mora en la etapa de aquellas grandes discusiones de conservadores y liberales de principios del siglo XIX, decía que en política lo inteligente es tomar la decisión que menos inconvenientes tenga. Y la que veas tiene inconvenientes, pero lo inteligente es tomarla menos mal. Entonces esa foto de Alito, muy buena frase, ¿no? La foto de Alito permite decir, bueno, el inconveniente menos malo, pues yo no me puedo confrontar como gobernador con el presidente, porque lastimo a los campechanos. El problema personal lo hago a un lado y pondero lo importante que le interesa a Campeche. Pero más que una cuestión personal, ¿no crees que era una línea más radical, ¿no? Porque tanto Narro como Beatriz y otros se fueron a Futuro 21. A Futuro 21, por ahí andan, sí. Y Futuro 21 pues trae una línea pues de oposición más intransigente, diremos, al gobierno. Entonces, ¿no crees que esta fractura se deba justamente a que ellos reflejaban que el PRI debía tener una posición más intransigente con relación al Mira, gobierno? yo siento que lo inteligente y lo correcto en política hay que ser diplomáticamente inteligentes. Tú no puedes confrontarte de golpe así con el grupo en el poder. Tienes que confrontarte de manera inteligente, de manera hábil, de manera astuta para buscar posibilidades. La confrontación por la confrontación misma no te lleva a ningún lado. Oye, ¿y no crees que al PRI le pueda pasar como le pasó al PRD, de que ya ves que el PRD empezó así con fracturas y que se fue desfondando, o sea, a lo largo del proceso electoral, ¿no? Sí. Se fue desfondando. ¿No crees que el PRI lleve ese riesgo de que, pues ya esta fue una fractura seria, ¿no? Y que gradualmente se vayan saliendo, que pues ya se sabe, ¿no? Que muchos priistas están en Morena, están en el gobierno.
resulta muy atractivo para muchos pues, tener oportunidad de participar en tareas de gobierno Sí. o poder tener participación electoral. ¿Cómo ves esto? ¿No crees que el PRI lleve ese riesgo? Mira, el poder finalmente jala. Cuando tú tienes el poder, la gente se te acerca. Y cuando no tienes el poder, el no poder, se te va la gente, ¿no? Claro. Entonces, eso está dando esa posibilidad en este momento. Pero creo precisamente que si el PRI no juega de manera inteligente, pues puede irse diluyendo cada vez más, puede irse más a pique. Pero aquí algo interesante, yo creo que el PRI tiene que valorar algo fundamental, los activos que tiene. Tiene 12 gubernaturas y las 12 gubernaturas tienen alrededor del 37-36% de la población del país, que si lo ves entre todos los partidos políticos es el que representa más población con los 12 gobernadores. Y nada más por darte un ejemplo, tienen la gubernatura del Estado de México, que el Estado de México tiene 17 millones de habitantes y representa prácticamente a un país. 40 distritos electorales 41 federales. distritos electorales federales, 44 locales. Entonces tiene una fuerza cuantitativa importante. Entonces yo creo que aquí lo que hay que hacer, el PRI por primera vez tiene que hacer lo que impulsó en los años 60 del siglo pasado Carlos Madrazo, la democracia municipalista, que vuelva el PRI a mirar los ojos hacia la base militante para que de ahí surjan los candidatos, que es muy importante. Si saca candidatos representativos populares, decentes, conocidos en cada una de las regiones, va a intentar ganar muchas posiciones de mayoría relativa. Y si no es así, va a ganar muchos votos y esos muchos votos le van a tener representación proporcional en las regidurías, en los ayuntamientos, en los congresos locales y en el Congreso Federal en el 21. Y eso lo puede hacer para empezar el 2020 con 2 elecciones que van a venir, que ahí puede ser un laboratorio importante, que por fortuna le ayuda al PRI en lo siguiente. ¿Por qué? Porque va a venir el Congreso local en Coahuila y viene alcaldías en Hidalgo. Los 2 son gobernadores priistas. Los 2 presidentes municipales de las 2 capitales son priistas. Ayuda a ese piso. Ese piso puede permitir que se haga un ejercicio en acuerdo del presidente del partido de Alito, que le diga a los gobernadores, señores, tenemos que sacar gente representativa, hagan la chamba de sacar candidatos atractivos para la comunidad que pretende representar en la alcaldía o en el distrito local. Hagan esa chamba y yo desde aquí apoyo también, que es muy importante, pero no saquen a sus amigos, a sus parientes, el nepotismo, el amiguismo, el arribismo, que eso le ha hecho mucho daño. Por primera vez el PRI puede jugársela por ahí y si estos gobernadores son generosos y visionarios e inteligentes y astutos para lo que viene, para verse adelante, pueden hacer una gran alianza con el presidente nacional para sacar buenos candidatos por ahí. Y que por primera vez el PRI se la juegue con candidatos representativos de la gente, que ya no manden al burócrata de la administración pública, estatal, municipal o federal para mandarles candidatos, que salgan los candidatos de las dirigencias del partido. Tú eres dirigente a nivel municipal y tú tienes la posibilidad de ser candidato a la alcaldía. Tú eres dirigente de un sector y tienes posibilidad de ser candidato a la diputación local. Eso es importante, porque aquí ¿qué pasa? Lo que decía Reyes Heroles, es muy importante que los políticos tengan ambición de ser para tener la posibilidad de hacer, pero esa ambición sustentada en el trabajo y en el liderazgo. Vamos a la pausa y regresamos. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Astele.tv. 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 De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Es interesante lo que señala Carlos sobre cómo poder aplicar las viejas ideas que finalmente son actuales de Carlos Madrazo sobre la democratización del PRI. Pero veamos la siguiente imagen. ¿No será que, bueno, aquí hubo, hablando ya de la campaña, Sí. de los grupos para suceder y para la sucesión de la dirigencia, ¿no será que que esta nueva dirigencia tenga un mal de origen? Justamente los que salieron del PRI decían que ya ves que era un proceso ya pactado y no sé cómo viste las distintas planillas. Sí. Mira, el tamaño de las planillas, pues rápidamente se ve que el tamaño más grande es el de Alito y de Carolina Villano. Las otras fórmulas no les veo gran tamaño. Era una competencia de un peso completo contra pesos gallos y moscas, ¿no? Entonces, por el peso estará muy... ¿Por qué lo digo? La política es tan sencillo como lo siguiente y a la vez tan complicado. La política es diálogo, negociación, acuerdo y ejecución. ¿Qué hizo Alejandro en este sentido? Pues negoció con los personajes que definen muchas cosas en el partido. Por ejemplo, yo estuve en diciembre en Sinaloa. Y andaban, pues estaba Ulises, estaba Ivón, fundamentalmente se veían fuertes por este asunto. Me reúno en diciembre con un expresidente del partido a nivel estatal y un expresidente a nivel municipal. El gobernador del estado de Sinaloa es priista. Entonces, les digo, oye, fíjate, pues hay algunos candidatos que quisieran venir a hacer la vuelta por acá y platicar con ustedes. Entonces ya le digo, fulano de tal quiere venir para a darse una vuelta y platicar con ustedes, con ese priismo insurgente que se veía en ese momento. Entonces ya llego acá y hablo con esta gente y me dicen que sí. Me dice que sí este candidato, que sí va. Ya les hablo a los expresidentes
del partido a nivel estatal y municipal, y me dicen, fíjate que no podemos ya participar en este asunto porque mi chamba, me dice uno de ellos, yo soy funcionario en el gobierno del estado, si no recibo la línea del gobernador, pues pierdo mi chamba. Y el otro pues tiene una notaría, y yo si me muevo, pues mi notaría también peligra en tener mejores condiciones, ¿no? Entonces son intereses en política, es muy importante, y cuando tú te la tienes que jugar, pues vas a poner en riesgo tu situación, que puede ser de confort, vamos a decir, o con cierta estabilidad. Entonces, ¿qué me dice esto? Que cuando Alejandro Alito negocia con los gobernadores, es normal, hombre. Si a Ivonne, si a Ulises, si a la otra gente hubieran negociado con los gobernadores, oye, yo negocio para poder llegar a ser la presidencia, pues los gobernadores también lanzan la línea en el Estado y por ahí se van las estructuras, ¿no? Es que es así la política. Porque se habló que ellos más bien ya eran unos comparsas, sobre todo si vemos el resultado. No necesariamente comparsas, finalmente se aventaron y ellos creían que las cosas iban a ser... Si vemos la siguiente imagen sobre el resultado, Ajá. aquí tenemos, o sea, ve, el resultado fue abismal, ¿no? Claro. ¿No crees que esto era nada más ellos que le hicieron el juego a una planilla que ya estaba No, se la definida? jugaron de manera abierta al inicio, pero al final vieron que la maquinaria es la maquinaria. Lo mismo que le pasó a Vasconcelos como Pascual Ortiz Rubio. Lo mismo que le pasó a muchos, a Miguel Enríquez Guzmán el 52 contra Ruiz Cortines, y lo mismo que le pasó a Almazán y a Ezequiel Padilla, por un lado en el 40 y en el 46 con Ávila Camacho y con Alemán. La maquinaria es la maquinaria. ¿Qué significa? Un partido con estructura y organización le gana al mejor candidato si no tiene estructura y organización. Sí, porque ya ves que es lo que dijo Narro, que era algo inequitativo, que no había condiciones para un proceso. Pero si a Narro le equitativo. hubieran dado el apoyo los 12 gobernadores, ¿tú crees que lo hubiera despreciado? Pues no lo desprecia. Adelante, ¿cómo no? El que negoció con los gobernadores pues fue Alejandro, es lo que me dice a mí. No me lo dijo Alejandro ni me lo dijo mi análisis como político habilidoso. Yo digo, pues eso fue la negociación. Punto. Cuando la ciudadanía esté totalmente libre, independiente, pues va a decir, pues, ¿qué candidato llega? Pues adelante. Por ejemplo, ahora en el asunto del 18, que Andrés Manuel prácticamente con un partido nuevo, sin organización, la gente se desbordó. Pero ¿qué estamos diciendo aquí? Yo digo lo siguiente, que Andrés Manuel no ganó por sus grandes cualidades, ganó por los grandes errores que cometió Peña Nieto y su equipo. Ese fue el gran problema. Entonces tú ganas una pelea de box, yo soy muy fanático del boxeo, yo soy peso welter, por decir algo, y no me preparo como debe ser, pues mi contrincante me va a ganar, no por las grandes cualidades del contrincante, por mis errores, que no me fui a entrenar, que no me alimenté bien, que no dormí bien, y no me preparé y no le hice caso a mi manager. Entonces, a veces ganas, o muchas veces ganas por los errores propios tuyos. Entonces, los errores propios de Peña Nieto y su equipo permitieron que Andrés Manuel ganara, así de sencillo, no por sus grandes cualidades, así de sencillo. Entonces, la política son intereses, negociaciones, acuerdas y vas negociando, pero lo importante de esto es que tú sí hagas intereses y acumules intereses para ir más hacia adelante en la sociedad que pretendes representar, ¿no? Si vemos la siguiente imagen, con todo, pues muchos apostaban que la elección del PRI podía ser algo escandaloso, que podía haber violencia, denuncias fuertes, y con todo no fue así. Pues no, ¿por qué? Porque al final de la jornada pues fue un candidato muy poderoso en base a los intereses que negoció. La política son intereses, negocias, acuerdas, y bueno, pues nos vamos por ahí. Y los grandes dirigentes, que son los gobernadores en los estados, pues lanzan la línea, por ahí se va. Y eso sucede en todos los partidos. Ahorita, por ejemplo, lo vemos con Morena. Es una guerra intestina brutal por las posiciones que se vienen. Entonces, Mario Delgado quiere encuesta, la otra no quiere una elección, el otro, ¿por qué? Porque cada quien, ¿y cuál va a ser la línea que va a predominar? La que diga el jefe. Y el gran jefe de Morena, pues es Andrés Manuel, y por ahí se tienen que ir.
Entonces, es muy importante que lo que tú decías hace rato, la oposición leal. Andrés Manuel, el país necesita una oposición firme, inteligente, astuta, combativa, beligerante en el buen sentido de la palabra, porque eso le hace daño a él y le hace daño al país, porque si no va a tomar sus posiciones personales y de resentimiento en contra del país. Pero ¿no crees que con esta oposición leal, digamos, o institucional, ¿no crees que el PRI lleve el riesgo de volverse un satélite? Claro que lo puede ser, un satélite, por eso es importante que el PRI vuelva a ver la vista hacia las bases, recuperar el poder desde la base misma para sacar nuevos dirigentes, nuevos liderazgos en el ámbito municipal, estatal, regional y nacional. Alito puede convertirse jugando en este sentido, pasar de dirigente a líder, que es muy importante, que sea líder de partido, porque eso lo va a hacer trascender a un liderazgo social y nacional importante, de dirigente que pase a líder, pero tiene que jugársela de manera inteligente y no solo, sino con gente del PRI que sepa hacer política, porque una cosa es saber de política, que lo pueden saber los jóvenes que se van a la universidad, pero no saben hacer política porque el saber política te permite en base a la experiencia saber cómo jugar, pero también los que saben hacer política, que no se apoltronen y hagan política para ver para atrás, sino hacer política para ver hacia adelante, que es muy importante. Porque digamos, esta posición pragmática que justamente está proponiendo Alito, ¿no crees que se corre el riesgo de que se diluya, digamos, el PRI como partido opositor? Porque, digamos, la impresión general que hay, sí, y no solo con relación al PRI, sino a otros partidos, de que ya no hay oposición, de que el gobierno va en caballo de Hacienda, que ya no existe oposición, y en gran parte se podría decir que justamente esta posición pragmática de que los gobernadores negocian con el gobierno para tener mejores condiciones y demás, pues da la impresión de que ya no hay oposición. Eso es lo que se puede ver, pero mira, yo siento lo siguiente, en política no hay vacíos políticos, alguien los ocupa. Y si los partidos opositores no ocupan el lugar que les pertenece, van a surgir liderazgos del sector empresarial, del sector social, de grupos ciudadanos, y ahí van a surgir liderazgos importantes. Entonces yo siento que en este momento la oposición partidista, en términos generales, tiene que hacer una serie de acercamientos y negociaciones con estos nuevos liderazgos ciudadanos y sociales que se dan, empresariales. Tú ves, por ejemplo, a un Gustavo de Hoyos que se anda moviendo en el Coparmex y ves otros liderazgos en algunas regiones del país que se andan moviendo. Entonces, es el momento de que los mismos partidos tienen que echar mano de nuevos liderazgos porque en sus canteras no tienen gente que representen estos nuevos liderazgos importantes, ¿no? Entonces, por el bien del país, tiene que surgir una oposición que se compacte, con el propósito fundamental, por el bien del país también y por el bien de Andrés Manuel, del presidente. Necesita una oposición en Cámara de Diputados para que le enmienden la plana. Porque ahorita lo que estamos viendo es que tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores tenemos una conformación de diputados que te dan risa de la preparación que tienen. No tienen formación, no tienen cultura, no tienen liderazgo. Ganaron por la ola de Andrés Manuel y tú dices, ¿cómo es posible que estos sean diputados? Entonces tiene diputados súbditos y empleados que no tienen liderazgo. Si podemos ver la siguiente imagen sobre la autocrítica, ¿no? De alguna manera, pues lo que tú estás comentando, hay un ejercicio de autocrítica. Hay que hacerla. Pero, ¿hasta qué punto este ejercicio de autocrítica no es meramente verbal o en el peor del asunto demagógico? Porque, digamos, ¿cómo a final de cuentas el PRI se puede quitar la etiqueta de corrupción, ¿no? Que finalmente es una losa muy pesada, sí, ¿no? claro, Para la ciudadanía, claro, que tiene ya esa idea. O sea, finalmente la idea de todo el mundo, lo que hizo, por ejemplo, el presidente Peña, ¿no? Pues ya nadie se acuerda de las reformas estructurales, ya nadie se acuerda de que si metió corruptos a la cárcel, del Bester, de Granier, etcétera. Claro. Finalmente el mal sabor de boca quedó a la ciudadanía desde que finalmente triunfó la corrupción. Y entonces, ¿cómo quitárselo? ¿Cuál sería el gran reto? Porque la verdad se ve en China. Se ve muy difícil. En primer lugar, lo que tú dices que tiene que ser una oposición real, no leal. Una oposición inteligente,
que no le diga no a todo por decir no por sistema, sino hacer una argumentación importante. ¿Qué es lo que yo he dicho también? El PRI tiene que buscar la posibilidad de que a las mañaneras de Andrés Manuel le oponga una contramañanera. Puede ser una contramañanera semanal. Tantos errores, tantas fallas, tantas ocurrencias, dijo en la semana, y la contramañanera semanal del PRI, pues que la convoque para el lunes, por decir algo. Y haga un planteamiento serio, argumentado, con datos duros, de decir aquí fue mentira, es falso lo que está diciendo aquí, porque es esto lo que está pasando, por un lado. Por otro lado, también en el mismo PRI eliminar nepotismo, amiguismo, arribismo, reconocer y darle la posibilidad de candidaturas a gente de la sociedad en general, en sus diferentes ámbitos, a que sean los representativos de este nuevo México que requerimos. Yo lo he dicho varias veces, México es un gran país, lo sabemos perfectamente que es un gran país, tiene grandes causas por las que hay que pelear por México, entonces a México le falta el gran líder estadista que ve hacia adelante. Por ejemplo, yo veo en Andrés Manuel que hay mucho resentimiento, mucho complejo, y eso le está haciendo mucho daño al país. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo los grupos vanguardistas de este país para empujar al país hacia adelante? En donde es muy importante lo siguiente, Enrique, que los ciudadanos estamos obligados a trabajar en dos vertientes. Sí, tenemos derechos, pero también tenemos obligaciones, y casi los mexicanos siempre estamos puestos en luchar por derechos, pero ¿qué obligaciones tenemos? Entonces necesitamos que trabajemos en ese sentido. Y un liderazgo como Alito puede convertirse, como yo le digo, de dirigente puede convertirse en líder. Sí, yo creo que la clave son los liderazgos, ¿no? Que sí, claro. A final de cuentas, no sé si en todo el mundo, pero en México, sí, la política son las personas, ¿no? Sí. Ya mucha gente pues ya no piensa en ideologías ni en etiquetas, en instituciones, ¿no? Sino piensa en las personas. Sí. Y yo creo que si los partidos empiezan a ofrecer personas que sean honestas, preparadas, ¿no? Con un nuevo perfil moderno. Capacitadas, que también es importante para el cargo. Lo honesto, hay gente muy impreparada que puede ser muy honesta, claro, y no te sirve de nada. Exacto. O sea, una visión moderna, porque ya cada vez la gente ve a los partidos, a la política, sí, como algo muy antidiluviano, ¿no? Uh-huh. Ya se ve viejo, ¿no? Con sabor a viejo, y yo creo que en la medida en que los partidos empiecen a presentar una nueva imagen, creo que podrán ganarse otra vez a la ciudadanía. Sí, Amigos, agradecemos mucho su presencia, nos vemos el próximo miércoles. Hasta la próxima. Aztele.tv Aztele.tv